Increíble transformación. La joven defiende la inocencia del CEO y revela un secreto sorprendente. Valentina nunca previó que un giro radical alteraría su vida en cuestión de días. A sus 19 años, la estudiante de Derecho viaja a diario en una montaña rusa de emociones entre la aspiración a una beca y las largas horas en el bufete de abogados donde trabaja. Su inspiración, Antonio, el carismático CEO de una innovadora startup, quien había cambiado el rumbo del pequeño pueblo, ahora estaba en prisión, acusado de corrupción. Para Valentina, él era un faro de esperanza, un testimonio de que de las raíces humildes podían surgir grandes sueños. El arresto de Antonio desató una tormenta de opiniones en el pueblo. Algunos lo defendían, fieles a la imagen del hombre generoso que ayudó a tantos. Otros, en cambio, lo veían como un traidor. Valentina, atrapada en medio de ese conflicto, comenzaba a sentir el peso de la realidad. Ella sabía que no podía permanecer pasiva. Una voz interior la impulsaba a descubrir la verdad detrás de las acusaciones. Se vio envuelta en una red de secretos y, aunque le aterraba el qué dirán, su determinación crecía con cada instante. Mientras buscaba pruebas, las miradas de reprobación de los que la conocían le apretaban el pecho. Su abuela la había enseñado a valorar la dignidad, pero ¿hasta dónde podía llegar su lealtad a una figura que la mayoría comenzaba a ver como un villano? Las contradicciones luchaban en su interior. Por un lado, la admiración por Antonio la empujaba a actuar, y por el otro, el temor a traicionar lo que su familia había defendido por generaciones la mantenía despierta en las noches. Su respiración se volvía irregular cada vez que pensaba en la revelación que podía descifrar. Mientras revisaba documentos olvidados en los archivos, encontró un viejo retrato de su abuelo con un rostro familiar que no lograba situar. La angustia creció dentro de ella. El espectáculo de las palabras interceptadas, de los ecos lejanos de historias familiares olvidadas, comenzaron a tomar forma. En un momento explosivo, la realidad le arrastró. Ese hombre era el padre de Antonio, dado por perdido tras una serie de eventos trágicos. Su corazón se sumió en un tumulto. ¿Podría ser que esa conexión la atara a un destino del que no podía escapar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encontraba en un callejón sin salida. Debía decidir si seguir adelante con su investigación, arriesgándose a destruir el legado de su familia al hacer públicas verdades que podrían escandalizar a todos. La imagen de Antonio en prisión la marcaba. Su voz, que ahora se perdía entre gritos de desconfianza, resonaba fuertemente en su interior. En la penumbra de su habitación, sintió el papel en el que había escrito sus inquietudes, y una angustia palpable como una mano fría la sujetó. Al llegar a ese oscuro lugar, se dio cuenta de que la verdad no solo podría liberar a Antonio, sino también rasgar el velo sobre su propia identidad. Miró la carta de su abuelo con una fuerza adyacente al pánico. ¿Estaba lista para afrontar lo que se venía? La historia que la unía a Antonio podía cambiar todo: su angustia, su futuro, su identidad. Con el pecho apretado y el alma desgarrada, Valentina se encontró al borde de una revelación que podría transformarlo todo. Y ahora le tocaba elegir, con la incertidumbre y la posibilidad de perderlo todo frescos en su mente. Valentina despertó con un torrente de pensamientos y emociones en su mente. La conexión con Antonio, su futuro incierto, el legado familiar, todo giraba como un torbellino dentro de ella. Decidida a tomar control de su vida, su primera acción fue sumergirse de lleno en el desorden de documentos que había encontrado. Cada hoja era un paso hacia su propio autodescubrimiento, un reflejo de la lucha interna que experimentaba. Mientras revisaba los archivos, notó que la información no solo revelaba detalles sobre el pasado de Antonio, sino también sobre su abuelo.
Las similitudes eran impactantes. La astucia y determinación de su abuelo parecían haber corrido por sus venas. Valentina consideró que quizás había heredado más que un apellido. Se dio cuenta de que cada desafío lidiado, cada oposición enfrentada también la formaban a ella. Día tras día, los rostros de quienes la rodeaban se convirtieron en ecos de dudas. Su madre, siempre tan firme, la miraba con frustración y decepción, preguntándose cuántas veces más estaría dispuesta a cruzar la línea entre la lealtad familiar y su búsqueda de justicia. Por otro lado, sus amigos la instaban a desistir, argumentando que la prisión de Antonio era el reflejo de su caída, no de su grandeza. La presión la llevó a contemplar un enfoque diferente. Si Antonio tenía razón y era inocente, podría ser su única oportunidad de validar sus elecciones de vida. Con un nuevo propósito, Valentina determinó que no solo buscaría pruebas que limpiaran el nombre de Antonio, sino que también exploraría la conexión entre sus familias. Esta búsqueda alimentaría su sentido de identidad, ayudándola a responder preguntas que la acompañaban desde siempre. ¿Quién era realmente? ¿Qué legado estaba dispuesta a defender? Valentina comenzó a interrogar a las personas que aún eran parte de la vida de Antonio, buscando cada pista que pudiera llevarla más cerca de la verdad. Con cada conversación, su confianza aumentaba. Cada testimonio la acercaba no solo a la libertad de Antonio, sino también a la aceptación de su propia identidad. Valentía. Tenía el tiempo en su contra, y aunque la presión crecía, también lo hacía su inteligencia emocional. Era un nuevo mundo para ella, un mundo donde podía utilizar el derecho no solo para actuar como abogada, sino como guerrera de la verdad. Un acceso de autoconocimiento nubla su visión mientras se enfrentaba a un viejo amigo de Antonio. Le habló de las circunstancias que rodearon el presunto crimen y un patrón comenzó a emerger. Las conexiones interpersonales que había pasado por alto antes ahora parecían evidentes. Una revelación brotó. Su abuelo había sido amigo de confianza del padre de Antonio. La espina de la traición resurgió y el miedo se apoderó de ella. Reconocer ese vínculo significaba aceptar una nueva cambiante realidad. Finalmente, un día, mientras se encontraba en la biblioteca local, encontró un indicio que podría ser la clave que necesitaba. Un documento antiguo que mostraba un hallazgo oculto que apuntaba a una maniobra que podría haber incriminado a Antonio. Resultado doloroso y complejo, pero era un paso que podría cambiarlo todo. Tenía en sus manos la realidad que podría liberar a Antonio o llevarla a confrontar su propia historia familiar. A medida que caía la noche y su mente se llenaba de nuevas posibilidades, supo que enfrentarse a este dilema no sería fácil. Pero en su corazón comenzaba a florecer una determinación impensable. Si debía luchar por su identidad, por sus convicciones y la verdad, lo haría sin mirar atrás. Estaba en el umbral de algo grande y el eco de su decisión la empujaba cada vez más fuerte hacia adelante. Con el peso de una revelación sobre su futuro familiar y la convicción de que la verdad era una espada afilada en la lucha por la dignidad, Valentina tomó una decisión comprometida. Iba a confrontar todo lo que había aprendido y revelarlo sin temor. Pero antes de poder actuar, una sombra la acechaba, una persona oscura en la oscuridad que podría desmantelar su camino a la verdad. ¿Quién era y cuál era su conexión real con el caso? El momento de la verdad se acercaba y Valentina sentía que el juego apenas comenzaba. La presión levantaba un peso emocional dentro de Valentina, una mezcla de ansiedad y una renovada determinación. Cada día que pasaba se sentía como una batalla entre su deseo de actuar y el temor a las repercusiones de sus acciones. Sin embargo, a medida que descifraba las pistas sobre el caso de Antonio, cada fragmento de información se transformaba en una herramienta de poder en sus manos, una forma de reivindicación personal. Duplicando sus esfuerzos, Valentina decidió ampliar su red de contactos. La antigua biblioteca se convirtió en su refugio, pero ahora también buscaba el consejo de expertos en la materia, abogados que podían ofrecerle una perspectiva valiosa. Concertó reuniones con figuras que habían estado involucradas en casos similares. Cada encuentro le enseñaba no solo sobre el sistema legal, sino sobre la importancia del contexto en el que cada caso se desarrollaba. Aprendía a desglosar las evidencias, a cuestionar el aparentemente inquebrantable,
a encontrar oportunidades donde otros veían muros. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, una idea brillante surgió en su mente. Si podía encontrar conexiones entre el caso de Antonio y otros incidentes en el pasado que su abuelo había enfrentado, podría construir una estrategia sólida. Sus antecedentes familiares parecían esconder lecciones y tácticas que su abuelo había utilizado. Un paralelismo comenzó a tomar forma en su consciente. Veía la lucha por la verdad como un legado que debía preservar. Con cada proyecto que emprendía, Valentina comenzó a experimentar un cambio interno. Antes la duda la plagaba, ahora la inseguridad comenzaba a desvanecerse. A través de su investigación, se fue transformando en una cálida llama de resistencia, alimentada por todas sus indagaciones. Cuando entendía los hechos, también entendía cómo utilizar ese conocimiento para desafiar a aquellos que intentaban ocultar la verdad. Una tarde, después de hablar con una periodista que había seguido el caso de Antonio, Valentina se dio cuenta de que podía generar un cambio exponencial a través de un enfoque mediático. Las redes sociales, las publicaciones locales y los canales digitales se convirtieron en una extensión de su voz. Resulta que la verdad no solo necesita ser conocida, sino también compartida. Su relato adquiría un nuevo sentido de urgencia. Cada post que pensaba redactar, cada imagen de Antonio que quería usar, representaba no solo un hombre encarcelado, sino también un símbolo de su propia lucha para encontrarse a sí misma. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este camino, comenzaron a surgir sombras en su vida. Una serie de mensajes anónimos comenzaron a amenazar su determinación. En esos momentos, la ansiedad la empujaba a dudar nuevamente. ¿Valía la pena arriesgar todo por la búsqueda de la verdad? La escalofriante sensación de ser vigilada comenzaba a convertirse en una compañía habitual. Mirar por encima del hombro, temer a los ecos de aquellos que no querían que hablara, era una sombra constante que amenazaba con desatar su confianza. A pesar del miedo, cada mensaje era también un recordatorio de que había algo en juego, de que su viaje estaba justo al borde de la transformación. El dilema de lo que estaba dispuesta a arriesgar se volvió una pregunta fundamental. Valentina se sumergió en el proceso de decidir hasta dónde llega su compromiso con la verdad. Una noche, después de un día particularmente intenso, Valentina se sentó ante su computadora. Tomó una respiración profunda para calmar la inquietud en su pecho y decidió que debía actuar. Este sería su primer paso para confrontar no solo al sistema que mantenía a Antonio encerrado, sino también a las fuerzas ocultas que intentaban detenerla. Estaba a punto de publicar su investigación cuando el timbre de su puerta resonó, interrumpiendo su enfoque. Con el corazón palpitante, se levantó y se dirigió hacia la entrada. ¿Quién sería? Un nuevo giro inesperado podía estar a la vuelta de la esquina, un contacto que podría cambiar todas sus expectativas sobre lo que le esperaba en esta búsqueda de la verdad. Valentina abrió la puerta lentamente, sus ojos se ampliaron al ver a una mujer de mediana edad, con una expresión entre decidida y ansiosa. El corazón de Valentina se agitó, preguntándose si esta desconocida tendría alguna conexión con su investigación. «Soy Clara, amiga de Antonio», dijo la mujer con voz firme. «Necesitamos hablar». El primer impulso de Valentina fue invitarla a entrar, pero una advertencia interna la detuvo. La tensión en el aire era palpable. Clara no esperaba invitación, y sin más rodeos comenzó a hablar. Relató cómo había sido testigo de irregularidades en la empresa donde Antonio había trabajado antes de su arresto. Cada palabra resonaba con una mezcla de desesperación y determinación, y Valentina se dio cuenta de que tenía ante sí una nueva aliada en su lucha. Mientras Clara narraba cada detalle, Valentina sentía cómo sus propios miedos se desvanecían. La mujer hablaba de una trama más extensa, implicaciones que se extendían por mucho más que la simple injusticia personal de Antonio. Era un sistema corrupto que se alimentaba del miedo. Aquella revelación le proporcionó una nueva perspectiva sobre sus objetivos. Ya no se trataba solo de liberar a Antonio, sino de enfrentar a los verdaderos culpables que manipulaban los hilos de esta narrativa. Al finalizar su relato, Clara se convirtió en un faro dentro de la oscuridad que Valentina había estado experimentando. A través de ella, Valentina entendió que su lucha podía inspirar a otros. La voz de la verdad podía encontrar un eco en la historia de Antonio, pero también podía llamar a la acción a aquellos que habían sido silenciados por el temor. Se sintió ligera,
casi como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, el miedo subyacente nunca desapareció por completo. La serie de amenazas continuaba acechando a su alrededor, y cada intento de descubrir la verdad podía tener consecuencias peligrosas. Mientras Clara expuso sus conocimientos, Valentina analizó la balanza de poder. Sabía que lanzar información al público requeriría más que un solo post o un artículo. Necesitaba construir una narrativa sólida y fundamentada. Luego de una larga conversación, Valentina se comprometió a revisar las pruebas que Clara decía tener. La mujer le entregó varios documentos y relatos de otros empleados dispuestos a hablar si se les garantizaba protección. Este nuevo camino parecía menos solitario. Se dio cuenta de que no solo era su voz la que valía, sino la de un grupo de personas que estaban preparadas para enfrentar sus propios temores. En un gesto impulsivo, Valentina miró a Clara a los ojos y dijo: «Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a dar un paso al frente y a presentar todo esto. La verdad necesita ser escuchada, y yo la voy a escuchar en voz alta». Con un renovado sentido de propósito, preparó un plan. Con cada página que revisaba y cada testimonio que corroboraba, su confianza crecía. La presión seguía existiendo, pero ahora se sentía como una chispa en lugar de un peso insoportable. Buscó en su red de contactos a expertos que pudieran ayudarla a organizar la información y garantizar que su mensaje llegara de manera efectiva y segura. Mientras diseñaba su estrategia, una revelación inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no solo influyese en el destino de Antonio, sino que también clarificara el oscuro legado de su familia en el mundo del derecho? Este nuevo hilo de conexión al que estaba a punto de asomarse le otorgaba tanto miedo como emoción. Una noche, mientras redactaba un borrador para su presentación pública, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, su instinto de alerta le indicó que no sería algo trivial. La ansiedad brotó en su pecho. Se preguntó si este nuevo visitante sería una amenaza o un aliado en su camino hacia la verdad. En su mente, la pregunta se repetía: ¿qué la esperaba ahora? Valentina respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos antes de dirigirse a la puerta. La incertidumbre que la envolvía se revolucionaba en su interior, como una tormenta sin control. Abrió la puerta de par en par y, en lugar de encontrar a un extraño, vio a un rostro que le era familiar. Era Rodrigo, un colega periodista que había sido su rival en la sala de redacción, pero que respetaba su trabajo. «Valentina», comenzó él con una voz que denotaba preocupación, «necesito hablar contigo». Su gesto serio le hizo entender inmediatamente que no era un asunto trivial. Los dos se sentaron en la pequeña mesa de su cocina, un espacio que, ahora más que nunca, se sentía reducido por la magnitud de lo que estaban a punto de discutir. Rodrigo comenzó a exponer su investigación paralela sobre la misma empresa, revelando conexiones que le parecían alarmantes. Mientras hablaba, Valentina no podía evitar hacerse preguntas sobre qué significaba tener a alguien como él de su lado. En los pasados meses había aprendido a dudar. La confianza se había convertido en un bien escaso. ¿Por qué ahora?, inquirió Valentina, rompiendo el silencio que se había adueñado de la habitación. «Porque he visto cómo te has comprometido con este caso. Tu determinación frente a la amenaza de la empresa es admirable», dijo él, «pero quiero que sepas que esto podría ser más grande de lo que crees, y no quiero que te metas en problemas. Es mejor que trabajemos juntos». Su corazón latía con fuerza. Valentina no podía negar que tener a Rodrigo como aliado era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin embargo, la fragilidad del momento era palpable. Unir fuerzas significaba que debía abrirse a alguien, algo que había rehuido por tanto tiempo. La vulnerabilidad no encajaba con la imagen que se había forjado como periodista audaz. Después de revisar algunos de los documentos que Rodrigo había traído, sus ansias de descubrir la verdad se intensificaron. Mientras analizaban cada página, Valentina empezó a dibujar un mapa mental de lo que necesitaba hacer. La claridad de su objetivo era abrumadora. Se estaba convirtiendo en un puente entre la verdad y aquellos que habían padecido en silencio. Pero con esa claridad también venía el temor a lo que la empresa, con todos sus recursos, podía hacer para protegerse. La conexión con Rodrigo era un inicio prometedor.
Juntos, planificaron una serie de pasos que incluirían reunir testimonios, verificar información y preparar una presentación que pudiera impactar y provocar un cambio. Sin embargo, de repente, Valentina sintió un escalofrío mientras pensaba en la posibilidad del fracaso. ¿Y si todo lo que estaban a punto de hacer los ponía en la mira de quienes manejaban el poder en las sombras? Esa noche, su mente no encontraba paz. Se dio cuenta de que el miedo siempre iba a estar presente, pero también un nuevo tipo de desafío que podía significar crecimiento. Tenía que aprender a equilibrar la lucha por la verdad y su deseo de mantener su integridad personal. Cada decisión que tomaba no solo afectaba su vida profesional, sino también su vida personal y emocional. La línea entre lo correcto y lo conveniente se desdibujaba en su mente. Cuando la madrugada comenzó a asomarse, una idea poderosa surgió en su mente. Quizás no todo el mundo desea seguir callado. Esa revelación viró su miedo en una nueva determinación. Valentina se comprometió a convertir cada palabra de desánimo en un combustible para la acción. Mientras tanto, Rodrigo seguía hablando, y tras cada palabra, el eco de una verdad más profunda resonaba. A medida que se acercaban al fin de la conversación, Valentina sintió que una gran revelación estaba por llegar. Con ese deseo ardiente de impactar, formuló una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué tal si hacemos una llamada anónima a alguien dentro de la empresa? A alguien que se atreva a hablar. La decisión estaba tomada, pero el costo de lo que estaban a punto de desenmascarar podría ser más alto de lo jamás habían imaginado. Mientras ella hacía esa llamada, un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. Se preguntó cuál sería la respuesta al otro lado de la línea. ¿Sería el primer paso hacia la verdad o un camino hacia el peligro? La sensación de que las cosas estaban a punto de desbordarse la invadía, intensificando su necesidad de prepararse para lo que sea que venga. La llamada resonó en el teléfono, y Valentina sintió que el tiempo se detenía. Cada timbre era un eco de sus propios miedos, de cada ocultamiento que había tenido que enfrentar. Cuando finalmente escuchó una voz al otro lado, se sintió atrapada entre la urgencia de sus pensamientos y la cautela que había cultivado a lo largo de su carrera. ¿Hola?, preguntó con una voz que intentaba sonar serena, pero que delataba su tensión. La persona que le respondió, una voz grave que emanaba un matiz de inquietud, se presentó como Jorge, un ex empleado de la compañía en la que estaban investigando. Su tono era cauteloso, como si cada palabra fuese una cuchilla afilada que podría cortarlo. Valentina tomó una respiración profunda. La conexión con él podría ser la clave que buscaba, pero también representaba un camino lleno de peligros no calculados. A medida que Jorge comenzaba a relatar detalles de su experiencia, un ardor de determinación creció en el pecho de Valentina. Había algo en la forma en que describía los abusos y la manipulación dentro de la empresa que resonaba profundamente en ella. No solo estaba recopilando datos, estaba escuchando la historia de quienes habían sido devastados por la avaricia y la indiferencia corporativa. La idea de convertirse en su voz, de llevar sus verdades a la luz, la llenaba de una energía renovada. Sin embargo, su mente también comenzó a luchar con un dilema moral. A medida que Jorge hablaba, mencionar su nombre, su trabajo anterior y las decisiones que le habían llevado hasta acá, Valentina se preguntó si era correcto involucrar a Rodrigo. No se trataba solo de satisfacer su instinto de investigación, sino que había algo más en juego: la vida de las personas que habían sufrido. ¿Se arriesgaba a poner a Rodrigo, su aliado, en la línea de fuego con una verdad que pesaría mucho más que sus propios deseos profesionales? Rodrigo miraba atentamente desde el otro lado de la mesa, mientras Valentina mantenía la conversación. Era como una danza sutil entre dos mentes, cada una buscando la forma de hacer lo correcto, equilibrando la ambición con la ética. Ella podía sentir su mirada, llena de expectativa pero también de inquietud. Tenía que ser honesta con él, sus pensamientos se estaban volviendo cada vez más caóticos y escabrosos. Después de despedirse de Jorge, Valentina se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. «Esto es más grande de lo que pensé», murmuró, más para sí misma que para Rodrigo. Sentía que el impulso inicial de su investigación había tomado un rumbo diferente, uno en el que la verdad no solo la afectaría a ella, sino que traería consecuencias para muchos. De repente, Rodrigo habló. «¿Qué piensas hacer ahora?». Su tono era serio, pero también cargado con la calidez de alguien que quería ayudar.
Sin embargo, Valentina se sintió abrumada por la responsabilidad. Tomar decisiones desde el estado actual de inseguridad pesaba como una losa. Necesitaba claridad, pero también necesitaba apoyo. Creo que debemos reunir más información. Hay otra reunión de empleados despedidos este viernes. Podríamos asistir y grabar sus testimonios. Si podemos juntar voces y hacer que resuene, tal vez podamos hacer que alguien escuche, propuso, su mente inquieta tratando de almacenar todas las posibilidades. Te apoyaría en todo, aseguró Rodrigo, pero si esto explota, las repercusiones pudieron ser severas. Sus palabras eran un recordatorio de la delgada línea que Valentina estaba cruzando. La idea de ser un afilado cuchillo que podía cortar la oscuridad la seducía, pero también la aterrorizaba. Valentina se dio cuenta de que cada decisión que tomara significaba un paso hacia su transformación como periodista. No solo tenía que navegar por los laberintos de la corporación, sino también explorar los límites de su propia valentía. Se vio a sí misma tomando riesgos que nunca había considerado, con la búsqueda de la verdad como un fuego en su interior. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba y las luces se atenuaban, se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Tenía que organizar la información que había recopilado y preparar un plan claro para el viernes. A cada clic, su confianza crecía, pero también su temor. La línea entre ser la defensora de aquellos que sufrían y ser considerada un objetivo estaba cada vez más borrosa. El momento de la verdad se acerca, pensó mientras cerraba la laptop, sintiéndose un paso más cerca de una revelación que la definiría. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar las consecuencias de lo que estaba desatando? Mientras el silencio de la noche envolvía la habitación, Valentina no pudo evitar sentir que los ojos del poder estaban observando, y que en cualquier momento se abriría la puerta a algo impredecible. La mañana del viernes llegó con un aire de pesadez que se instaló en el pecho de Valentina. El día prometía ser crucial, un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Había pasado toda la noche revisando las grabaciones y las notas, afilando cada palabra que podría pronunciar en la reunión con los ex empleados despedidos. La adrenalina y el miedo se entrelazaban en un cóctel de emociones que le dejaban un nudo en el estómago. Mientras se vestía, sus manos temblaban ligeramente al abrocharse la blusa. Pensó en lo que podría perder, en las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Cada acción que tomara no solo la pondría en el centro de un tornado informativo, sino que también podría reconfigurar su identidad como periodista. Se veía a sí misma no solo como una reportera, sino como una defensora de la justicia, aunque el término probablemente sería cuestionado por muchos en el camino. Al llegar al lugar de la reunión, encontró una sala atestada de expresiones de desolación y enojo. Los rostros que la rodeaban contaban historias de lucha y frustración. Al observarlos, Valentina sintió una carga en su pecho, pero también se dio cuenta de que ese era su deber. Transformar la carga de esos testimonios en una voz poderosa que reclamara justicia. Se acercó a uno de los ex empleados, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero llenos de determinación. «Hola, soy Valentina, estoy aquí para escuchar sus historias», dijo, buscando en su propio tono una autenticidad que resonara en los demás. Alguien al fondo comenzó a hablar, y las palabras fluyeron, convirtiéndose en un torrente de relatos sobre corrupción y abuso. La atmósfera se volvió densa, cada palabra resonando como un llamado a la acción. Mientras grababa, se dio cuenta de que cada testimonio era una pieza del rompecabezas que había empezado a armar, a ensamblar. La narrativa se iba clarificando, y con ella, su propósito. Sin embargo, su mente no podía evitar desviar la atención hacia Rodrigo, quien la miraba desde un rincón, su mirada llena de preocupación. Valentina sabía que él era su roca, pero la conexión que había formado con los demás también la impulsaba hacia adelante. La lucha por la verdad parecía haber eclipsado lo que podía costarle. A medida que la reunión avanzaba, la conexión entre los testimonios la abrazaba, la empoderaba para asumir cada palabra no solo como información, sino como un compromiso emocional. La luz de la determinación comenzó a brillar en su interior, ardiendo más intensamente con cada relato desgarrador. Entendió que estaba en juego algo más que su carrera, la esencia misma de su profesionalismo y su ética estaban en la línea. Fue entonces cuando apareció un rostro conocido, el CEO de la compañía. La sorpresa se mezcló con la inquietud mientras Valentina trataba de calmar su pulso acelerado.
Él era quien había estado en el centro de su investigación, y su presencia hacía que la atmósfera se cargara de tensión. ¿Cómo podía estar ahí, tan cerca de aquellos a quienes había descifrado como sufridores? La revelación fue instantánea. Allí, frente a todos, sentía la presión de actuar. Decidida a transformar su miedo en una herramienta de justicia, se levantó con una firmeza que no había sentido antes. «Necesitamos saber la verdad», declaró, su voz resonando en la sala, captando la atención de todos. La incertidumbre se deslizó en las miradas de los presentes y la energía en la sala cambió, como si la misión de Valentina se hiciera palpable. La determinación en su corazón era cada vez más fuerte, pero el dilema moral aún persistía. A medida que se preparaba para confrontar al CEO, una parte de ella dudaba. ¿Qué pasaría si sus acciones tenían repercusiones devastadoras? Pero, en ese momento, Valentina supo que no podría dar marcha atrás. Junto con la revelación de su coraje, estaba la verdad de su propia transformación. La mirada de Rodrigo la alentaba, pero también la llenaba de dudas. ¿Estaría dispuesta a enfrentar no solo la oposición de la empresa, sino las repercusiones personales que podía acarrear su discurso? Antes de que pudiera decidir, algo en su mente hizo clic. Me he dado cuenta de que el verdadero desafío no es solo la verdad que estoy a punto de revelar, sino también el valor que tengo para afrontar las consecuencias, pensó mientras su corazón latía con fuerza. A medida que esa epifanía la dominaba, Valentina entendió que el momento de la verdad estaba por llegar, y que su lucha apenas comenzaba. Esa revelación la dejó con un nudo en la garganta. Enfrentar a la figura de poder podría ser el paso que la llevaría a descubrir no solo la verdad de la empresa, sino también la verdad oculta en su propio ser. En ese instante, la línea entre el éxito y el fracaso era más delgada que antes. Nunca, y Valentina, ahora más que nunca, se sintió lista para el enfrentamiento que cambiaría todo. Pero la verdadera pregunta era, ¿saldría victoriosa o quedaría atrapada en una red de consecuencias imprevistas? Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre su figura resuelta. Sin desviar la vista del CEO, su mente tejía una red de pensamientos estratégicos. Sabía que el momento no solo definiría su carrera como periodista, sino también su percepción del mundo que la rodeaba. Nunca había pensado que su camino estaría tan cargado de desafíos, y allí estaba, a punto de dar una dura batalla por la verdad. Con cada latido, su determinación se aferraba más y más al centro de su ser. Las historias de los ex empleados se configuraban como un eco en su interior, resonando con fuerza. Se habían convertido en una partitura que ella debía interpretar, y el CEO era la nota discordante que debía corregir. Sin embargo, lo que debía hacer consultaba su ética de un modo que nunca había previsto. ¿Cómo puedes mirar a estas personas y no sentir compasión?, le preguntó Valentina, su voz temblando menos que en los últimos días. Pero su conmoción interior contrastaba con la firmeza en su prosa. Cada uno de estos relatos es una verdad que no puedes silenciar. A pesar del agudo bienestar que le causaba colocarse como abanderada de aquellos a quienes había escuchado, un frío sudor le recorrió la espalda. Debía hacer frente no solo a un ejecutivo, sino a su propia vulnerabilidad. El CEO sonrió con desdén, sus ojos oscuros como una tormenta. ¿Y qué sabes tú de negocios, de sacrificios? Tu visión es limitada, Valentina. Te has dejado llevar por historias de desesperación sin considerar la realidad del éxito. La adrenalina de la tensión la invadió, mientras cuestionaba si su ambición la estaba llevando a un ruido sin sentido, o si, tal como lo había planeado, estaba creando una pluma con sustancia. Valentina notó una pequeña vacilación en su voz, el momento en que la confianza de él comenzó a tambalear. Luego, impulsada por ese instante, recordó el valor que había encontrado en sí misma. Los éxitos no deben construirse sobre el sufrimiento ajeno, replicó, sintiendo una convicción renovada. En su interior se producía una simbiosis entre la mujer que había sido y la que estaba destinada a ser. Pero la tensión no solo residía en la sala, se filtraba en su vida privada.
Las horas que había dedicado a Rodrigo, el amor que habían cultivado, se sentían ahora como una historia de fondo en comparación con el drama que se estaba desarrollando. Aunque su apoyo había sido su ancla, la verdad que ella estaba persiguiendo amenazaba lo que habían construido juntos. Después de todo, Rodrigo también quería ser parte de su vida, y concebirla como una figura de lucha en un mar de circunstancias adversas era desgastante. Mientras el CEO continuaba su discurso autocomplaciente, Valentina se percató de que la reacción de la audiencia atraía a su favor. Captó miradas de asentimiento, gestos de solidaridad. En ese instante, comprendió que estaba a punto de trascender su papel de periodista. Se estaba convirtiendo en una voz para los que habían sido silenciados. La idea de enfrentar las repercusiones personales se desvaneció de su mente al momento en que la verdad comenzó a solidificarse dentro de ella. Había despertado una chispa que no pensó que podría ocurrir, moviéndose en la dirección de lo que realmente le importaba. Sin embargo, al mismo tiempo, preguntaba, ¿el precio de su valentía sería demasiado alto? ¿Rodrigo podría aceptar su nueva identidad como defensora de los derechos de los demás? El momento en que sus propias dudas contaban como un freno cada vez más fuerte, la reunión se hizo tensa. El CEO, despojado de su fachada, estaba dispuesto a ofrecer lo que Valentina necesitaba escuchar. Tú no sabes cómo funcionan estas cosas. Te puedo ayudar, pero debes entender el significado del poder. Se sintió como si estuviera en la cuerda floja. El reloj marcaba una cuenta regresiva. Cada segundo era una batalla mental. Mientras la sala pasaba de la expectación a la urgencia, Valentina sabía que debía decidir. Aceptar la oferta del CEO podría ser un camino hacia la estabilidad, pero a costa de la verdad que venía construyendo. ¿Acaso códigos éticos podrían alinearse bajo promesas de poder? Con una resolución que desconcertaba su ser interno, Valentina levantó la voz por encima de las murmuraciones. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su relación con Rodrigo, por la verdad que había comenzado a definir su vida. En su pecho, una llama ardía con fuerza. Pero había un giro inesperado en la trama, uno que cambiaría todo para ella. Lo que no sabe CEO es que además de ser periodista, soy una mujer que ha aprendido a defender lo que es correcto, y no tengo miedo de las consecuencias. Las palabras resonaron, pero el silencio inmediato indicaba que su viaje apenas comenzaba. Lo que nunca imaginó era que el camino de la verdad podría desvelar secretos personales sobre su vida que jamás creyó que tendría que afrontar. ¿Qué sombras del pasado emergían ahora que estaba dispuesta a brillar? La sala se llenó de murmullos tras la declaración de Valentina. Cada susurro era un eco de incertidumbre, y el CEO la observaba con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Su respiración se tornó un poco más pesada, y durante unos momentos el tiempo pareció detenerse. En aquel instante, Valentina se dio cuenta de que no solo libraba una batalla contra el poder, sino que enfrentaba sus propios demonios. Consciente de que había cruzado una línea, sintió que los ojos de todos se volvían interrogativos, y el peso de sus decisiones se hacía tangible. La adrenalina corría por sus venas, pero también una mezcla de miedo y desafío. Sabía que su vida profesional se había transformado irrevocablemente. Ya no podría ni querría volver a ser la periodista apacible que alguna vez fue. Mientras el CEO intentaba recuperar su compostura, Valentina se permitió reflexionar. ¿Qué significaba todo esto para ella, realmente? Había luchado tanto por hacerse un nombre en el periodismo, tiempo que había traído confrontaciones morales y conflictos internos, pero ahora el camino hacia la verdad se presentaba como un laberinto repleto de amenazas que podía costarle no solo su puesto, sino la relación con Rodrigo. La precariedad de su balance personal, cada vez más frágil, se volvía más evidente. Mirando a su alrededor, observó a los colegas que, ante esta confrontación pública, parecían dividirse entre la admiración y el escándalo. Algunos la apoyaban, pero otros susurraban, alimentando la desconfianza. La culpa de poner su verdad por encima de su cercanía con Rodrigo comenzó a carcomerla, una sensación punzante que fue difícil de ignorar.
¿Puedes dejar atrás tu moralidad por un minuto y pensar en tu futuro? Resonó la voz del CEO, interrumpiendo su reflexión. Su mirada incisiva la atravesó. La verdad, Valentina, se puede ajustar a tu conveniencia. Solo debes arriesgarte a pensar en lo que realmente quieres. En su interior, Valentina sentía un fuego que la impulsaba hacia adelante, la urgencia de no permitir que su voz fuera ahogada por un sistema que prefiere la normalidad sobre la justicia. La tensión era palpable y aunque su mente estaba nublada, supo que había algo más en juego que su carrera. Había comenzado una metamorfosis que la transformaba en la defensora de una verdad que resonaba con ella en su núcleo. ¿Por qué temerle a la lucha? Cada palabra que profería era un paso más hacia la mujer que aspiraba a ser. Pero la advertencia del CEO seguía resonando, casi como un mantra inquietante. La conversación continuaba en un juego de ajedrez verbal, Valentina intentando anticipar todos los movimientos del adversario. Sin embargo, la revelación inesperada era inminente. En el eco de sus pensamientos, un resplandor de intuición la llevó de regreso a las voces de los exempleados. Habían mencionado algún secreto guardado en las sombras de la empresa que podía cambiar el rumbo de la historia. La chispa de inspiración brilló intensamente, iluminando una posible avenida de exploración. La idea de que sus decisiones personales pudieran entrelazarse con un secreto tan perturbador la llenó de energía. Tenía que profundizar, podía ser que existiera una conexión que nadie había imaginado. La verdad del CEO podía ser parte de un entramado mucho más grande, algo que iba más allá de una simple defensa. En ese instante se dio cuenta de que estaba en el centro de una tormenta que podía desvelar no solo la corrupción de una empresa, sino también un entramado personal que impactaba su vida directamente. La trampa se estaba cerrando. ¿Podría ella ser la arquitecta de su destino y en el proceso desentrañar un secreto que la cambiaría para siempre? Su corazón latía con fuerza, había decisiones que tomar y caminos que explorar. La sala comenzó a vibrar con la energía de su resolución. Una visión clara surgió en su mente. No solo lucharía por la verdad pública, sino que, tal vez, al desvelar este secreto, podría reconstruir su mundo personal. Con cada palabra que salía de su boca, Valle sería forjada no solo como reportera, sino como un baluarte de lo justo. Sin embargo, cada paso hacia adelante la llevaba a una revelación que podría cambiarlo todo. Mientras el CEO se reorganizaba ante la amenaza que representaba, Valentina no podía evitar preguntarse, ¿y si la verdad que estaba a punto de descubrir no solo afectara al reino empresarial, sino que también revelara un vínculo con su propia historia personal? Un nuevo camino en su vida estaba a punto de abrirse, y el cómo elegiría navegar por esas aguas inciertas podría bien definir no solo lo que significaba ser periodista, sino lo que significaba ser Valentina. Valentina se erguía en la sala, compuesta pero vulnerable, sintiendo que cada palabra que pronunciaría en ese instante podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La presión que sentía en su pecho era un eco de todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. Había cruzado el umbral de la lealtad familiar y se encontraba en una encrucijada donde la verdad y su identidad personal se diluían en un mismo hilo. La mirada desafiante del CEO se intensificó, como si estuviera dispuesto a devorar la determinación que brotaba de ella. ¿Crees que puedes enfrentarte a un sistema tan poderoso con las historias de unos pocos descontentos?, replicó, la risa cínica resonando en su voz. Pero en ese momento, Valentina no podía darse el lujo de dudar. Había descubierto conexiones que extirpaban el miedo que una vez había dominado su ser. Su voz se fortalecía a medida que comprendía que su viaje no solo debía liberar a Antonio, sino también a ella misma. La manipulación que había observado en otros la había tocado. Había un secreto más allá de la prisión de Antonio, uno que la unía a su propia historia. Todo lo que han vivido esos empleados es una verdad que no puede ser negada. ¿Qué pasa con el dolor que han sufrido? ¿Qué pasa con las vidas que han destrozado en el camino hacia tus logros?, dijo, cada palabra llena de vigor. Lo que antes la mantenía incerta, ahora era su gasolina. Tenía que dar un paso hacia esa oscuridad que había temido durante tanto tiempo.
El CEO la miraba, inicialmente dudosamente, pero lentamente la incredulidad dio paso a un interés maligno. ¿Y crees que eso te salvará? ¿Tu carrera, tus relaciones, la estabilidad de tu vida en el futuro? ¿Todo depende de lo que decidas ahora?, dijo, tratando de usar su retórica para doblegarla. Valentina sintió que las palabras del CEO resonaban en su mente como un tambor de guerra, pero al inhalar hondo, ciertas verdades internas comenzaron a tomar forma. La traición a su familia y a su legado no la aterrorizaba tanto como el miedo a no ser fiel a quien realmente era. Ya no era solo un estudiante tratando de ganarse su lugar. Se había convertido en una voz que exigía una transformación auténtica. Lo que he aprendido no es solo cómo luchar por Antonio, es cómo defender lo que es correcto. No puedo dar marcha atrás ahora, contestó, encontrando un nuevo nivel de confianza que la poseía, una confianza que era inquebrantable. Decidida, comenzó a estructurar una narrativa sólida en su mente, un camino que no solo respiraría verdad, sino también justicia. Tu conexión con mi abuelo me la ha revelado el destino, continuó. Eso no cambiará el legado que él dejó, pero sí puede cambiar el presente, para ti y para mí. Durante un breve instante, vio cómo el CEO se paraba en un hilo. La sorpresa iluminó su rostro. En ese momento, Valentina entendió que estaba cerca de la revelación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de otros que se habían encontrado atrapados en una red de mentiras y corrupción. Ante la creciente tensión, los murmullos de los presentes le dieron fuerza. Cada mirada deseosa de justicia la convirtió en la protagonista de su propia historia, una historia que necesitaba ser contada con claridad. Aquellos a su alrededor comenzaron a aplaudir y el murmullo creció al tomar fuerza. Era un momento de revelación. Hoy, esta lucha es común. Me levanto no solo como periodista, sino como una mujer dispuesta a enfrentar la verdad sin temor, proclamó, su voz resonando por toda la sala. Fue un giro inesperado que reveló su crecimiento interno. Darse cuenta de que su lucha no era solo por su historia familiar o la libertad de Antonio, sino por todos aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de alzar la voz. Mientras el CEO intentaba recuperar su compostura, Valentina dio un paso hacia adelante. Ahora, el mundo sabrá lo que realmente ha estado sucediendo. No serás capaz de silenciarme, ni a mí ni a quienes están dispuestos a hablar. Su resolución se tornó palpable. Había encontrado su propósito, y su viaje la había llevado a una verdad no solo liberadora, sino transformadora. Con utopía, hacia adelante. Su vida había cambiado con cada palabra que se deslizó de sus labios. Valentina había forjado su camino, y su transformación era innegable. Ya no era solo una estudiante de Derecho en búsqueda de un sueño, era una abogada emergente y una periodista en busca de justicia. La conexión con Antonio y su familia la había impulsado no solo a buscar respuestas, sino a hallar su voz en la narrativa que determinaba su vida. Al final, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro al leer el aplauso que resonaba en la sala. Ella había cumplido su propósito, conectar su historia personal con la lucha por un cambio real. La verdad no solo había transformado su vida, sino la vida de aquellos alrededor de ella. Valentina logró romper las cadenas del silencio y supo que a partir de ese día nada volvería a ser igual. En un arrebato de emoción y confianza, se sintió lista para lo que viniera. Su camino apenas empezaba. Y así, al culminar su jornada de esa manera, se sentó, respirando calma. Durante años había estado buscando su propósito, y ahora finalmente podía afirmarlo. Su voz, su lucha, era un legado que estaba lista para defender. Para Valentina, este era el comienzo de una vida auténtica y plena. Recuerda, si has llegado hasta aquí, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete imprimativamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de sus acciones.